El tema de hoy se llama amor sin cláusulas. ¿Alguien me puede decir qué es una cláusula? Una regla que se ocupa más o menos ¿dónde? Anda, en los contratos. Normalmente, cuando uno con un arrendatario, ¿qué hace? Cuando firma un contrato, hay personas que dicen sin niños, las letras chiquitas, ¿no? Sin animales. Y son cláusulas pequeñas que uno tiene que cumplir y respetar. Yo recuerdo que yo firmé un contrato hace muchos años cuando tenía la estética. Se construyó ese local a cuenta de renta y nosotros en las letras chiquitas estipulamos que no nos podía subir la renta el señor hasta que se pagara. Fueron como 10 años sin que se subiera la renta, ¿no? Esas pequeñas letras, cláusulas que decían, pues sí, vamos a fincar, vamos a construir, pero mínimo en unos 10 años no nos sube la renta. Esa es una cláusula, ¿no? Algo que te protege o algo que protege a la otra persona. Por eso le puse amor sin cláusulas. Y miren, algo muy bonito que yo estaba pensando, me quedé pensando este fin de semana. Los que estuvieron con la pastora Moni, ella habló, creo que aquí, no sé si aquí también lo dijo, habló de los peros en la Biblia. Y decía que un pero en la Biblia anula lo primero que se dijo. Dice, un pero, ten cuidado con los pero, porque, y Dios le iba a bendecir, pero se fue tras sus mujeres, pero se enorgulleció su corazón, pero cuando hay un pero, es algo que estorba a que tú recibas una promesa. Eso habló la pastora Moni. Y el pastor Dante, no sé si lo escucharon, pero él habló de los casi. Casi me convierto, casi me saco la lotería, por poquito y me caso, no sé, el casi, ¿no? Te quedas a la mitad, no, casi me quedo con ese local, casi, pero nunca se completa nada. Entonces, el día de hoy, a mí Dios me habló específicamente con el aunque, dijo Dios, aunque, esa palabra el día de hoy la vamos a entender. Aunque, ¿por qué y a dónde me lo dio? En el devocional de la semana, en 2 de Crónicas 25:2, habla de un rey. Y dice en la palabra, dice, el rey Amasías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Aunque, ahí va, aunque no de perfecto corazón. ¿No? Hizo las cosas, quería hacer las cosas bien, como muchos de los que estamos aquí. Queremos seguir a Dios, queremos enderezar nuestra vida, queremos dejar de estar de rateros, queremos dejar de estar de borrachos, queremos, ¿no? Pero dice aquí, pero no de perfecto corazón. O sea, estamos aquí, pero todavía no estamos de perfecto corazón. Y algo que dice la palabra de Dios es que dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios. Dios sí sabe qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú sientes. Aún estando aquí sentado, Dios sí lo sabe. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Por eso dice aquí, no de perfecto corazón. Y algo que yo estaba pensando, y leí una historia que a mí me gustó mucho, de un pintor, Leonardo da Vinci. Dice ahí que él lo escribió, ¿verdad? Y que fue cierto, pero bueno, yo lo estaba leyendo y habla de cuando él hizo pintó el cuadro de la Última Cena. Pero es muy interesante lo que dice. No sé qué hay aquí, pero me pica, ¿eh? ¿Mande? Los ángulos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Él iba a pintar el cuadro de la Última Cena, pero para pintarlo, él buscó un rostro noble, bondadoso, tierno, una mirada angelical, y agarró a un muchacho como de 30 años. Y entonces, pues estaba muy bonito el rostro de Jesús. Y después él empezó a pintar a los otros apóstoles, pero se detuvo cuando tuvo que pintar
a Judas y decía: es que no encuentro un rostro que sea como el de Judas. Gracias, porque si se cala, piensa que sea. Dice que él empezó a buscar y tardó 19 años, casi 20 años, en encontrar un rostro que reflejara el rostro de Judas. Pero dice que lo buscó y que él andaba y decía: no, hasta que no encuentre ese rostro que yo necesito. Entonces un amigo le dijo: en la prisión hay un hombre que tiene un rostro apagado, frustrado. Si lo quieres ver. Y lo llevó a verlo. Y cuando lo ve, el pintor dice: este es el rostro que yo necesito. Pero impresionante cuando termina la pintura y él ve el cuadro completo y ve que él fue Judas, empieza a llorar como un niño chiquito. Y le dice: ¿pero qué le pasa? ¿Por qué llora? Dice: ¿de verdad no se acuerda de mí? Y dice el pintor: no, claro, yo en mi vida te he visto. Y dice: yo soy la persona que usted dibujó con el rostro de Jesús hace 20 años. Y es increíble que el día de hoy usted me haya elegido para representar el rostro de Judas. Imagínense lo que tuvo que ver, ¿no? Antes la nobleza y todo, pero él estaba joven, estaba tierno, estaba bien, pero la vida, la buena vida o la mala vida, le hicieron estragos en su rostro. Se veía la amargura, la venganza. No sé qué tuvo que hacer para estar en una prisión, pero ese rostro. Y a mí lo que me impresiona de esa historia es cómo es posible que una persona que reflejó el rostro de Jesús después de tantos años pueda reflejar tanta frustración y amargura. Entonces yo le puse en mis anotaciones: no seremos recordados por lo que empezamos, sino cómo terminamos. No vamos a ser recordados como cuando fuiste al encuentro y tenía, yo veo aquí a las hijas de Susana, ven, están bien chiquitas, cuando yo las vi con Dayana y todas ahí con sus colitas y sus pijamas. No van a ser recordadas con esas pijamitas, con sus colitas. Van a ser recordadas de cómo terminaron la carrera en Cristo. Así vamos a hacer cada uno de nosotros. Entonces yo le puse aquí 4 cosas que nos ayudarán a terminar la carrera. Y la primera es perseverar. ¿Por qué me gustó mucho esta palabra de perseverar? Lo decimos muy fácil, pero yo les quiero platicar. Yo estaba haciendo un devocional y estaba pensando en una persona, ¿no?, que no perseveró. Hay muchas en la Biblia, pero una de ellas. ¿Quién fue? Salomón. ¿Por qué fue conocido Salomón? Porque era un hombre muy sabio, ¿no? Fue el hombre que escribió los proverbios, esos que nos exhortan y nos encantan, los escribió Salomón. Pero algo bien importante cuando tú ves la historia de Salomón, ¿se acuerdan cuando Dios le preguntó: pídeme lo que tú quieras? ¿Y qué pidió? Sabiduría, ¿no? O sea, era un hombre sabio y aún Dios le dijo: por cuanto no pediste riquezas, bienes, todo lo que podías haber pedido, el día de hoy yo te doy sabiduría, riquezas, bienes y gloria y honra, ¿no? Todo lo tenía Salomón. Pero algo bien impresionante de ser un hombre tan sabio, ¿cómo terminó la carrera de Salomón? Creo que todo el mundo lo conoce porque dice que tuvo quién sabe cuántas concubinas, como 1000 concubinas. Él tuvo muchas mujeres. Yo les digo que lo más semejante a la pornografía la tuvo Salomón. Ya después nada le llenó. Después de mucho tiempo, él escribió su último libro, que fue Eclesiastés. No sé si ustedes lo han leído, pero en Eclesiastés se escucha, se lee alguien muy deprimido: todo es vanidad, ¿no? Así como que mejor ni nazco. ¿Para qué te preocupas? ¿Para que amanezca? ¿Para qué todo? Mejor ni nazco. Y yo pregunto, y yo digo, ¿cómo una persona que fue la más sabia, cómo terminó? ¿Alguien sabe cómo terminó Salomón? Salomón terminó mal, buscando a brujos y adivinos.
después de haber sido un hombre de Dios, terminó buscando hechicerías, fetiches y terminó mal. Entonces, por eso yo ponía en este punto, perseverar. El primer punto que tú tienes que hacer, porque aquí dice que imitemos a los hombres de Dios. En Santiago 5, del 10 y al 11 dice: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los apóstoles que hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué dice que tenemos que tomar de ejemplo? A los apóstoles, a la gente que lo conquistó. Dice: en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Algo que nosotros nos empatiza mucho aquí es que los grandes hombres de Dios vivieron sufrimiento y perseveraron en medio del sufrimiento y de las pruebas y tuvieron paciencia. Yo le ponía aquí en un punto: el sufrimiento es parte de tu historia. Nadie queremos pasar por sufrimientos, nadie, todo el mundo. ¿Cuánta gente ustedes conocen que conoce a Dios, viene, o es más, nada más piensen en la gente que vivió un encuentro con ustedes? ¿Cuántos de los que vivieron el encuentro con ustedes están aquí? ¿Con cuántos vinieron a un encuentro? Como con 30, ¿no? ¿Con cuántos? De esos 30, ¿cuántos ves aquí sentados a tu lado? ¿Uno? ¿Dos? Aquí es todo mundo, sí, Señor, y yo te voy a seguir, y si tú haces, y yo te voy a... Pero no perseveran. Vienen los afanes, vienen los problemas, vienen las pérdidas, vienen las adicciones, y la gente ya no está. Pero dice aquí que el sufrimiento es parte de la historia que Dios quiere escribir contigo. Dice en Deuteronomio 8:2: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. En la versión 60 dice muy bonito que Él nos ha llevado por el desierto para afligirnos, para probarnos y para saber qué hay en nuestro corazón. Y aquí yo le ponía que Job, la perseverancia de Job, él dentro de su corazón sabía que así no terminaría su historia. ¿Por qué habla aquí de la paciencia y del sufrimiento de Job? Porque Job fue una persona que perdió todo. Que perdió su economía, que perdió su familia, que perdió su ganado, que perdió su reputación, pero aún así, él al final, lo decía el pastor Pablo en una prédica muy bonita que él dio, él decía, ¿no? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que tú te rindas a Él? ¿O qué más tienes que perder para hacer un alto en el camino? ¿No? Y Job, algo que él tenía dentro de su corazón es que él sabía que ahí no terminaba su historia. Yo no sé por qué problemas estés pasando o si estás pasando por sufrimiento, pero yo les decía, el sufrimiento es parte del desierto y ahorita lo vamos a ver. El segundo punto, ¿no? Yo le ponía aquí, segunda cláusula: amor profundo por Jesús. ¿Qué es lo que te va a llevar a terminar la buena carrera? Amor profundo por Jesús. ¿Alguien de ustedes sí recuerda cómo se enamoró de Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús hizo por ti para que tú estés aquí? Porque si no lo sabes, te quiero decir que todavía no sabes, todavía no conoces el amor de Dios. Yo me puse a pensar, ¿tú sí sabes, Silvia, cómo te enamoró Dios? Yo también estaba platicando ahorita a mi hermana, le digo, yo sí supe cuándo te enamoró Dios. Porque, ¿cómo te das cuenta que una persona, ya Dios la enamoró o ella se enamoró de Dios? Yo ya no sé quién se enamoró de quién, ¿no? Yo en Dios ya no supe quién perdió. Yo sentía que Él me amaba mucho, pero después no supe cuándo. Yo empecé a dar todo por Él. Pero yo le decía a mi hermana, ¿no? Porque a ella le costaba trabajo dejar muchas cosas, que quería que el mundo te ofrece, la fiesta. Pero le digo, me acuerdo mucho la vez que llegaste y dijiste, no me sueltes.
no me sueltes. Tomó decisiones fuertes que le costaron lágrimas, pero le digo, ahí empezó tu historia de amor con Dios. Eso es, ¿por qué a la persona le cuesta tanto trabajo hacer las cosas por la derecha? ¿Por qué la gente confunde su mano derecha con su mano izquierda? No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Quieren estar en las cosas de Dios, pero le quieren seguir echando vuelo a la hilacha. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no están enamoradas. Una persona que está enamorada lo da todo y lo deja todo. Entonces el día de hoy tú le tendrás que decir a Dios, enamórame. Si no puedo dejar esto, es porque no es suficiente el amor. Yo me puse a pensar cómo me enamoró Dios y de verdad yo sentía que yo estaba loca. Yo cuando viví un encuentro, cuando Dios quitó esas cargas, cuando Dios me hizo sentir que yo era su hija y que Él era mi padre, yo sentía como Jesús iba caminando conmigo. Y yo volteaba a ver a la gente y decía, no lo ve, no te ve, la gente está ciega, ¿no? Pero no solamente era lo que yo sentía su presencia, yo sentía una felicidad, un gozo, no sé cómo explicarles cómo fue mi enamoramiento con Dios. Empecé a disfrutar la vida de diferente modo, empecé a amar aún a la gente que me hacía mal. Yo les he dicho, muchas personas no han cambiado, pero la que cambié fui yo. El amor, una persona enamorada que hasta cae mal. Así que, todo lo ve bonito. Me acuerdo yo a mi hermana Mari que estaba bien enojada cuando me dijo, sí, tú muy buenita, sí, ya me tienes harta. Pero era porque todo era Jesús. Cuando una persona se encuentra a Jesús, a todo mundo le quiere hablar de Jesús. Es más, estás en las uñas y ya estás con está la muchacha con el moco, porque tú le estás hablando de Dios. Vas a cualquier lado y ya le estás hablando de Dios, porque estás enamorado. Porque estás enamorado. Pero yo les voy a decir algo. ¿Qué tiene que hacer Dios para que te enamores de Él? ¿No? Y se los digo porque yo platicaba con una persona que me buscó, me la presentó, mi hermana por teléfono, todo un rollo, y me dijo, por favor, cuídala porque se cambió de Toluca y quiere congregarse. Y yo lo único que le pregunté a ella para saber si la invitaba a la de matrimonios o para ver si la invitaba a la del pastor Iván, lo único que le dije fue, ¿a dónde conociste a Jesús? Y me dijo, yo pensé que me iba a hacer un encuentro. Y me dijo, yo conocí a Jesús en un hospital, cuando mi hijo se estaba muriendo. Cuando mi hijo le dio cáncer a los 8 años y una asociación cristiana me daba los medicamentos. Y ellos me hablaron de Dios. Pero aún así, como mi esposo era muy católico y muy religioso, yo no me acerqué a la religión. Yo en la capilla, cuando me dijeron que mi hijo no había esperanzas para él, me hinqué y le dije a Jesús, yo no te conozco, pero si te vas a llevar a mi hijo, dame la fuerza para salir de aquí, porque no puedo hacerlo. Entonces cuando ella me dijo, me sorprendió, le digo, ¿y qué pasó con tu hijo? Y me dice, yo lo único que le quiero decir es que al momento que yo me hinqué, sentí como un velo me cubrió. Yo sentía que no me iba a poder parar, que me iba a quitar la vida, que iba a tomar decisiones, que no podía con esa situación, con ese diagnóstico. Pero al momento que yo me hinqué y que yo le pedí a Jesús que lo quería conocer, que lo necesitaba, sentí como un velo, como si me quitaran un mantel, me dice. Y a partir de ahí yo me levanté a mi esposo, levanté a mi familia, fui y le alegré la vida a mi hijo, le contaba cuentos, le hacía, y dice, a partir de ahí mi vida cambió. Desde ahí yo sé que Jesús camina conmigo. Y le digo, ¿qué pasó con tu hijo? Me dijo, se murió al año, ¿no? Y ahí me doy cuenta yo, por eso les decía yo, necesitas estar muy enamorada para aceptar un no de Dios. Porque yo te digo una cosa, estás aquí, pero apenas te toca tu economía, o apenas te toca a tu pareja, o apenas, ya ni sirve, yo no soy hipócrita, ya vámonos. No estás enamorado. No estás enamorado. No, mi mamá no quiere ir, ¿qué vamos? Qué flojera. No, mi hermana, mejor nos echamos aquí una... No estás enamorado, no estás enamorado.
El día de hoy tú le tendrías que decir: enamórame, Señor, enamórame de tal manera que no te falle, no te quiero fallar. Y miren, aquí lo vamos a ver. Y eso porque estaba platicando con el pastor de Tláhuac, de su prédica. Le digo: ¿qué diste ayer? Y ya me platicó, ¿no? No, pues es que les expliqué los nombres de Dios y todo, ¿no? Ya me echó todos los nombres. Y yo dije: tú te puedes saber todos los nombres de Dios, pero ¿cuál de ellos es una realidad en tu vida? El Dios de paz, el Dios Jireh, el Dios que sana. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es el que tú conoces? Miren, y aquí lo vamos a ver cómo fue con Pedro. Para eso tenemos a Pedro. Dice aquí en Mateo 16, del 14 al 17. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿No? Miren cómo todos convivían con Jesús, pero el único que fue acertado y el único que conocía a Jesús como el Dios Todopoderoso fue Pedro. Y yo estaba pensando en una persona que también ha venido aquí, pues tu mami Wendy, que yo de repente yo veía que ella se postra. Yo no sé si ustedes la han visto, pero ella se postra a la hora de la adoración. Y digo, yo sí lo hago si el Espíritu Santo me pone, pero no es algo como que siempre hago. Pero yo la veía siempre que estábamos en los encuentros allá, y yo la veía en mis reuniones, y hasta que yo me quedé con la cosquillita, ¿no? Digo: ¿y tú? ¿Por qué adoras a Dios así? ¿Te gusta mucho así? Y ya me dijo ella: pastora, yo tuve un diagnóstico de que no iba a volver a caminar y estaba en silla de ruedas. Y lo único que le dije fue a Dios: si tú me dejas caminar, te prometo que postrada te adoraré toda mi vida. Y yo te digo, ¿qué necesitas estar pasando tú para postrarte delante de Dios? Para enamorarte de Dios, ¿no? Y ahí entendí eso. Ella conoció a Dios como su sanador. Y la advertencia, Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas en manos de los líderes religiosos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitaran. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A mí algo que me impactaba de esta historia cuando la estaba leyendo es, si ustedes se ponen a pensar, así como vamos en la Biblia, ¿cómo es posible que una persona que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, cómo es posible que después le dice: no lo hagas, Señor, no lo hagas, que no te pase esto? Y que Jesús le haya dicho: apártate de mí, Satanás. Cuando le dijo que sobre de él iba a construir, que él iba a ser la roca para construir algo para Dios. ¿Qué pasó ahí? Era la misma persona, era al mismo tiempo, pero ¿qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Perdió la comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, tú entiendes las cosas de Dios y entiendes que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que todo, por difícil que parezca, obrará para bien. Pero cuando tú quitas los ojos de Jesús, tú empiezas a ver como Pedro: no, Señor, no te acontezca esto, no, ¿cómo crees? No, empiezas,
Y algo que a mí me hablaba mucho, estoy leyendo un libro a donde me habla muy bonito, y explicaba ahí el pastor, y dice que mucha gente tiene una comunión con Dios, pero Dios lo que espera en este tiempo es tener intimidad con su pueblo. ¿Cómo es esto? Dice que la comunión es cuando convivimos, nos tomamos un café, platicamos, charlamos, jugamos, pero que es lo mismo como si fuera un matrimonio. Tú en un matrimonio, pues te agarran de la mano, van a comer juntos y juegan con su familia, pero cuando estás solo en tu habitación, cuando estás con tu pareja, allí hay una intimidad que los demás no saben, ¿no? Se imaginarán lo que quieran, pero ahí hay una intimidad. Así quiere Jesús con nosotros. Una cosa es lo que hacemos aquí, una cosa es lo que leemos, compartimos en un devocional, pero Dios quiere un tiempo contigo a solas. Así como un esposo quiere un tiempo a solas con su esposa, así Jesús quiere un tiempo de intimidad contigo. Aunque sea 5 minutos, pero dice Dios, eso es, para no perder la comunión y no te pase lo mismo que a Pedro. Dice, no darte el lujo de depender no depender de Dios. Para cuando venga la persecución, no te rindas. Cuando uno tiene la comunión con Dios, uno acepta las pruebas. Y aquí en Mateo 10, 35 al 37, dice, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiera a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo es esto? Cuando tú tienes una comunión con Dios, tú entiendes contra quién es tu lucha. ¿Cuántos de ustedes han tenido pleitos en su casa que dicen, es que mi hija no quiere venir, o mi hijo no quiere venir, o mi esposo no quiere venir, y se pelean? ¿Cuántos han venido aquí peleados? Que uno tiene que jalar al otro, ¿no? Eso es bíblico, eso es bíblico. Aquí dice que se pondrán en contra. ¿A cuántos nos ha criticado la suegra cuando están en la iglesia? ¿No? O la abuela, ¿no? A mí mi abuela, yo me acuerdo que mi abuela me decía, hija, ya no vayas ahí. Te van a sacar tu dinero, estás perdiendo el tiempo, ya saca a tu marido de ahí, sí está bien que ames a Dios, pero no es para tanto. Mi familia se enojaba cuando yo no iba a las fiestas y estaba en la iglesia. Siempre decía, bueno, sí, mucho Dios, pero ¿cuándo nosotros? Pero aquí es cuando se hace viva esta palabra, ¿no? Mi suegra, me acuerdo que nos decía a mi esposo y a mí, yo prefiero verlo de borracho que verlo de santurrón en la iglesia. O sea, mi suegra ya me veía con cara de aleluya y que le había echado a perder a su borrachito. No, era mi cuñada, ¿no? Todo mi familia. Yo tengo mi familia que amo, pero que ya me dejaron de invitar a las fiestas, ya no me invitan porque soy como cortada. Yo soy la cortada de ahí, así como la leche que se corta. Nada más me ven y como que se apagan, así como que no, porque como ya no tomo, como ya no fumo, como ya no digo groserías, pues se quedan así como que... Pero aquí se cumple esta palabra. El que quiera, y hay una palabra muy bonita que dice que el que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda la ganará por causa de Jesús, ¿no? Que eso es lo que el día de hoy yo estoy viendo. Tercer punto, la convicción de Dios contigo. Miren, algo muy bonito de esto, los amigos de Daniel, cuando los arrojan al fuego. La historia de los amigos de Daniel es que ellos estaban en otra ciudad, ellos tenían otras costumbres, ellos conocían a Dios, amaban a Dios, pero nunca faltan los envidiosos, ¿no? La gente que estaba igual que ellos en lugares de arriba y tenían a cargo muchas personas, cuando los vieron a ellos les tenían envidia. Entonces conspiraron contra ellos, convencieron al rey para que diera un decreto de que la gente que no se postrara ante una estatua gigante que habían hecho, los aventaran al horno de fuego. Y ellos decidieron no prostituirse. Miren, algo me gustaba mucho de la historia que leímos de Amasías, y él, aunque hizo las cosas, empezó bien,
después se prostituyó y se fue tras sus ídolos, igual que Salomón. Pero en este caso ellos decidieron no hacerlo, y esto lo dice en Daniel 3, del 14 al 18. Nabucodonosor dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado a erigir? En cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno de llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha levantado. Me gusta mucho con la versión 60, porque dice en esa versión: y sepa, oh rey, y si no me salva Dios, de todos modos nosotros no nos vamos a inclinar ante sus dioses. Y entonces esa palabra a mí me habla mucho. ¿Cuántos de nosotros le podemos decir eso a Dios? Y si no, ¿cuántos anhelan tener un hijo? Y si no te da el hijo, ¿ya no es Dios? Y si no regresa tu esposo, ¿ya no es Dios? Y si ya no te casas, ¿ya no es Dios? Y si no regresa el papá, ¿ya no es Dios? Porque ellos dijeron: y si no, de todos modos nosotros te vamos a servir a ti, Señor. Y yo te digo a ti: ¿y si no te sana una persona que está enferma? ¿Y si no te sana? ¿Ya no es Dios? ¿Ya se le acabó el poder? ¿Y si no saca a tu hijo de las drogas? ¿Ya no es Dios? ¿Y si no se salva tu familia? ¿Ya no es Dios? Porque eso es lo que ellos dijeron: mi Dios, nuestro Dios nos salvará, pero si no lo hace, no nos vamos a postrar ante esos hijos. Ese es el carácter que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y muchas veces estamos aquí, pero si las cosas están bien, sí, Dios, sí es bien bueno Dios, pero si no pasa, si Dios no te lo quiere dar, ¿te vas a alejar de Dios? ¿Sí saben que hay mucha gente que se aleja? Ay, no, es que a mí Dios me prometió y me dijo que me iba a casar y me dijo que mi esposa iba a regresar y me dijo, pero como no me hizo caso, ya me regresé de borracha, ya me regresé otra vez al mundo. Y si no, y fue aquí, ¿no? Fue tremenda la fe de estos jóvenes. A mí me encanta esa palabra, porque en un tiempo, cuando yo tuve una pérdida de unos discípulos que se les murió su hija, para mí fue una revelación esta palabra, porque me tocaba predicar al otro día y yo estaba muy mal, porque estábamos orando por su bebé, estábamos clamando y de repente me dicen: se murió. No, yo me sentía que me volvía loca, porque pues los conocía, eran muy nuevos en la fe, y yo decía: Señor, yo te creo, pero ellos se van a alejar de ti, Y recuerdo, me tocaba predicar al otro lado y Dios me daba esta palabra. Cuando yo estaba preparando un tema, Dios me dio esta palabra, me dijo: y si no la sano, y si se murió, ¿dejo de ser Dios? Ya no, porque no quería predicar, la verdad no quería predicar, yo estaba muy nueva, tenía, no sé, pero yo decía: no me hagas esto, pues me sentía muy mal. Ya que tengan discípulos me van a entender, porque los discípulos, cuando todo les sale bien, te quieren, pero cuando tienen una pérdida te quieren tragar, ¿no? ¿Y dónde está tu Dios? Bueno, me han llegado a decir discípulas: me casé porque tú me obligaste. Y yo no te obligué, pues estabas fornicando, te ibas a ir al infierno si te morías, ¿no?
pero sí me ha tocado. Entonces, no, pero cuando te tocan un discípulo de verdad, a mí, y ella sabe, ellos saben que lloré y le dije, Señor, háblame. Y esta palabra fue una revelación para mí. Me dijo Dios, y si no hago las cosas, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, fue no sé, ustedes tienen que entender cómo se escucha la voz de Dios. Fue una voz, dicen que Dios te habla a la mente y luego baja al corazón. Y yo recuerdo que yo estaba muy mal antes de predicar y Dios me dijo, déjame ser Dios. Esa fue mi prédica, así le llamé a esa prédica, déjame ser Dios, porque yo no sabía qué hacer con eso que estábamos pasando, se me hacía muy doloroso y la gente muy joven en la fe, y yo pensaba que se iba a morir, pero el día de hoy son mis discípulos y están firmes y dignos, casados y con una familia. Ese es Dios, ese es Dios, ese no es el final. Y bueno, yo le ponía aquí, fue tremenda la fe de estos jóvenes. Tan apremiante fue la orden, en Daniel 3, del 22 al 25, tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesec y Abed, y los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad. Respondieron. Miren pues, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. ¿No? Miren qué hermoso es. Yo lo doy con esta palabra. Dios no te va a evitar el sufrimiento. Dios no te va a evitar los problemas. Dios no te va a evitar el desierto, porque el desierto es necesario para probar tu carácter y para probar qué hay en tu corazón y para ver si es verdadera fe. Dios no te lo va a evitar. Yo les decía que a los que no les gusta el desierto, pienso en Juan. Juan, cuando estuvo en el desierto, ¿qué hacía Juan el Bautista? Arrepiéntase, pecadores, porque viene Jesús, y predicaba. Pero ¿qué pasó cuando llegó al palacio? Le cortaron la cabeza, ¿no? Y muchos quieren estar en el palacio, quieren ya estar en un lugar. Todo el mundo va a querer tu cabeza cuando ya estés más arriba, ¿no? Mejor en el desierto. Disfruta el desierto, disfruta. Yo le ponía aquí, lo importante no es lo que estás pasando, lo importante es que Dios esté contigo en esa situación y lo conozcan a Él por tu fe y actitud ante el fuego. ¿Qué es cuando Dios permite que pases una situación difícil? Él quiere que lo conozcan a Él por la fortaleza que hay en ti. Nosotros, cuando hemos tenido pérdidas, es impresionante. Yo no sé de dónde salen las fuerzas, de dónde sale la fe, de dónde sale que la gente hasta nos ha criticado. No, yo creo que no, esta ya ni corazón tienen, no sienten nada. Sí sentimos, sí nos duele, pero Dios nos levanta para levantar a mis padres, ¿no? Porque nosotros no somos perfectos, pero Dios nos levanta. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tenemos cuando estamos pasando un hospital? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos? Yo les he dicho, cuando a mí Dios me lleva a un hospital y que algo, yo digo, ¿a quién le tengo que hablar? ¿Por qué me tienes aquí? Yo ni estoy enferma y además no me puedo morir ahorita porque todavía me faltan muchos pecadores. ¿Qué quieres que haga aquí? Y abro mis ojos y veo la necesidad y me pongo a orar por la gente. Cuando voy a un reclusorio, cuando metieron a mi sobrino amado, me dolía el alma de verlo ahí adentro. Pero yo decía, Señor, el enemigo me quiere aplastar porque me está dando a donde más me duele, al sobrino que más amo. Pero decía, pero yo te voy a glorificar a ti. Y yo iba al reclusorio y dentro del reclusorio les predicaba la palabra de Dios a sus amigos. O sea, el desierto es para que le conozcan a Él. Ay, tú sabes si te pones a sufrir y te estás muriendo, o le hablas al de al lado, hay esperanza para ti, si me adelanto, Dios te va a ayudar con tu familia. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que en medio de la prueba nosotros demos esperanza a la gente. Dice en el 29, por tanto, yo decreto que se
descuartice a cualquiera que hable en contra de Dios de estos 3 jovencitos. Y su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezcan o la lengua que hablen. Miren qué bonito termina diciendo: no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. ¿Qué terminó diciendo el rey? No hay otro Dios, no es normal lo que ellos vivieron. Y el último punto, que es el más importante para mí, la cuarta cosa que tenemos que imitar de los hombres de Dios, es la integridad y la oración de Daniel. Daniel también pasó por lo mismo, ya ahora fue con el rey Darío, pero cuando él le servía al rey y el rey lo estimaba, también hubo personas que contaminaron al rey y le dijeron: mira, haz un decreto, y todo aquel que se incline ante otro Dios, pues aviéntalo con los leones. Y él hizo caso y hizo un decreto. Pero aquí lo más importante es la integridad de Daniel. Miren, en Daniel 6, del 4 al 5, dice: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¿Qué hicieron? Lo querían acusar de fraude, lo querían acusar de corrupto, pero dice que no encontraron nada de qué acusar. Yo siempre, es mi palabra para la gente que yo formo y estoy discipulando: que lo que digan sea mentira, que hablen de ti, pero que no sea cierto, que hablen de ti, de tu Dios y religioso, y a nosotros nos empezaron a decir come santos, hace diablos, y nos empezaron a atacar por lo de Dios. Pero pues decía mi esposo, ahora me dicen como el de, ¿cómo se llama el de los Simpsons? Que decían a mi esposo Garfield, Sanders, ¿no? Me decía mi esposo, pues antes me decían que era el güero loco, el borracho, ahora me dicen Sanders por religioso, ¿no? Y así nos empezaron a atacar. Pero algo bien importante que yo le pongo aquí: que todo lo que digan no sea cierto. Imagínate que dicen: ay, ¿de qué Dios habla? Y mira cómo golpea a su hija. ¿Están hablando mal de ti o de Dios? Ay, mira, ¿de qué hablan? Mira, está bien borrachote y ayer me estaba hablando de Dios. Pero míralo. Que no sea cierto. Que la gente te ataque, pero que no sea cierto, ¿no? Es que es bien fácil equivocarnos en esta situación. Confundimos lo bueno con lo malo, diluimos la palabra de Dios. Ay, no, pues Dios no se enoja, o Dios no me está viendo. Pero es bien importante nosotros ser íntegros. Conspiraron contra él, ¿y qué fue lo que pasó con él? En Daniel 3:10 dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar, alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Miren, yo lo que veo de esta palabra es: ¿cuántos cristianos de la secreta hay aquí? Me da mucha risa porque invité a una muchacha a Dios y me dice: ay, le iba a decir, ya me dijeron que usted es la pastora, sí. Ay, pero cuando me ve en la calle no me vaya a decir hermana, porque mi esposo se enoja y mis hermanas me hacen burla. Y yo le dije: no te preocupes, yo ni hermana te digo. Aquí en nuestra iglesia ni hermana nos decimos. Aquí tú eres Juana, yo soy Chana, así somos nosotros. Pero me da mucha risa porque ¿qué dice que hacía Daniel? Abría sus ventanas para que lo vieran. Aun cuando había un decreto de muerte, él no se avergonzaba de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No te avergüences de Dios. Hay gente que se avergüenza hasta de bendecir los alimentos. Digo, no oramos por los alimentos porque no necesitan oración. Yo me doy cuenta de la gente que no ora
en su casa porque bendice los alimentos y pide por Chanita, por Juanita, por el perro, por todo. Y yo digo, esta no oró, esta no. Se bendicen los alimentos. Gracias, Señor, por estos alimentos, por la salud que tengo para disfrutar. Hay gente que le da pena. Yo he ido con gente que me invitan a lugares bonitos y empiezan, y le digo, espérate, vamos a bendecir los alimentos, vamos a darle gracias. Si les avergüenza bendecir los alimentos, imagínate orar. Pero eso es cuando realmente todavía no estás tan enamorada de Dios. Bueno, la arrojaron, pero lo más importante es la protección y el poder de Dios. Dicen que el rey no pudo dormir y que en la mañana se fue rápido y se fue a asomar a ver si ya se había muerto Daniel, y le dijo, ¿estás ahí, Daniel? Y le contestó Daniel en el 22, mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me ha hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que lo sacaran del foso a Daniel. En el 24 dice, cuando lo sacaron, no se le halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto a sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre de ellos y les habían triturado los huesos. Yo aquí termino diciéndote algo que siempre he enseñado: no te defiendas, deja que Dios te defienda. Cuando tú te defiendes, Dios se hace a un lado, pero cuando tú no te defiendes, Él pelea por ti. ¿Quién lo defendió a Daniel? Dios. Y Dios nos defiende. Y yo lo que le ponía aquí algo fue, tenemos que entender que sin oración nos desgastamos física y emocionalmente. Escuché a un pastor y me dolió mucho cuando él dijo algo, ¿no? La sociedad está como está porque los cristianos no están orando. Y yo dije, ¿será? Nosotros tenemos un devocional y de verdad somos bíblicos, como dice la pastora Moni, pero si oras, si proteges tu casa. Y le puse aquí, es tiempo de conquistar la oración. Y Dios me confirmaba, aunque me hizo enojar ese pastor, Dios al otro día en mi devocional me salió esta palabra donde dice Ezequiel 22:30. Yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Ahí me di cuenta que de verdad mucha gente no sabe. Yo les voy a decir algo, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí me puede decir que sabe orar? Que dice, no, yo bajo los ángeles y saco los demonios y los pongo a hacer todo y hago. ¿Quién de aquí me puede decir, yo sé orar? Porque a unos apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y yo el día de hoy solamente, y para ser una persona que le cuesta mucho trabajo, aunque no sabe cómo hacerlo, yo le puse aquí unos puntos. Estoy leyendo un libro muy bonito de cómo orar. Y le ponen aquí, ¿saben por qué la gente no ora? Porque piensan que la oración es enfocada en ellos y no enfocada en Dios. Cuando dejes de pensar en ti, yo le puse aquí, ¿cómo? ¿Quién tiene ganas de aprender a orar? ¿Cómo se aprende a orar? ¿Alguien me puede decir cómo se aprende a orar? ¿Cómo se aprende a orar? Orando, ¿no? La manera, yo les voy a decir la manera más sencilla de durar 5 minutos, para que empiecen con 5 minutos. La manera más sencilla de aprender a orar es agradeciendo. ¿Cuántos de ustedes no saben cómo orar? Que dicen, ay, ya oré por esto, ya otra vez, ya está siento que le caigo gorda a Dios porque siempre oro lo mismo. ¿Cuál es la mejor manera? Agradeciendo. No ores tus problemas, ora tus promesas. ¿Cómo puede ser una oración diferente diaria? Ora con una promesa de Dios. Cuando hagan su devocional, una sola palabra que tú creas, esa palabra, ora. Y Señor,
aquí dice que yo en mi casa te serviremos y yo me levanto a favor de mi casa. Y cada día vas a hacer una oración diferente, con una promesa, no con un problema. Y dice en esta palabra que es la promesa, Jeremías 29, 11, 13. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro